Bienvenidos. Esta teleconferencia es gracias a la Fundación Éxito y a la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Marta Lucía Salcedo, soy odontóloga, auditora en salud y asesora de la Secretaría de Salud de Medellín en temas de salud bucal. El día de hoy vamos a hablar de salud bucal en el embarazo. No olvidemos que estamos en el marco del diplomado Mejorando las capacidades en salud sexual y reproductiva de la infancia. Bueno, en primer lugar, quiero darles un saludo de bienvenida. Estoy muy contenta de participar en esta actividad de capacitación para personal del área de la salud y en general pues para muchas personas que inclusive no son del área de la salud pero que quieren conocer acerca del tema. Es maravilloso que municipios tan distantes de nuestro país tengan la posibilidad de actualizar sus conocimientos en estos temas y que podamos compartir experiencias y podamos intercomunicarnos para saber cómo estamos viendo la salud bucal de nuestros niños y de las gestantes en todo nuestro país. Para ello vamos a empezar a hablar de lo que representa pues la salud bucal en la gestante, ¿no? Es una parte muy importante de su salud. Habitualmente pues como que no tenemos muy en cuenta la boca, pero realmente impacta muchísimo en el desarrollo del embarazo y del bebé que viene en camino. Por lo cual es muy fundamental que podamos educarlas, que podamos llevarlas por un muy buen camino y que ojalá todas tuvieran su control odontológico y salieran avantes pues con su salud bucal y eso le pudiéramos regalar a sus bebés. Una mujer en embarazo debe cuidar muy bien su salud, adoptando básicamente hábitos de higiene, una muy buena dieta, su control periódico y si tuviera eventualmente consumo de tabaco o cigarrillo, perdón, o alcohol, lo ideal sería que lo dejara, ¿cierto? Puede recibir tratamiento odontológico durante todo el embarazo, pero ojalá fuera en el segundo trimestre, que es cuando menos riesgos tiene para su salud y la del bebé. Ante situaciones que generen en un momento dado duda, porque no sabemos si es adecuado hacerlo o no, lo ideal sería consultar inicialmente con el odontólogo y con el médico que la está tratando. Bueno, en el embarazo se producen numerosos cambios en el organismo de la mujer, transformaciones físicas y psicológicas que son influenciadas por toda esa producción de hormonas que se generan en este periodo. Ese influjo hormonal tiene una influencia muy importante en la boca con cambios en los tejidos orales, incluso en la conducta de la gestante. Vemos a las mamás que cuando inician gestación empiezan con los antojitos o de pronto con muchas náuseas y no quieren de pronto ser muy juiciosas con la higiene oral o están comiendo más de la cuenta o más con más frecuencia. Entonces todo esto nos va a afectar mucho el tema de la salud bucal. Las principales enfermedades que pueden afectar a la gestante se reducen a tres, que son la caries, la gingivitis y la enfermedad periodontal. Y básicamente se producen estas enfermedades por un aumento en la acidez de la saliva y de ciertos aumento de bacterias orales, por los cambios en la dieta que ya les mencionaba, causados generalmente en que van a comer más carbohidratos y con más frecuencia. Y por último, en la presencia de náuseas o vómitos que pueden disminuir la frecuencia del cepillado dental. Entonces la mamá muchas veces se excusa en que no me cepillo las mismas veces o no lo hago porque me produce náuseas el hecho de introducirme el cepillo en la boca. Bueno, básicamente aquí vemos las tres enfermedades que les mencioné ahorita. En primer lugar, las enfermedades que afectan a los tejidos dentales, ¿cierto? A los dientes, que podrían ser la erosión dental, la caries dental y un aspecto muy importante que es la transmisión de microorganismos cariogénicos que eventualmente en el embarazo aumentan por la misma, digamos, baja de defensas que sufre la gestante pues en su estado. La erosión dental es el desgaste que se produce por efecto de los ácidos del estómago cuando se produce el vómito. Los dientes empiezan a sufrir una desmineralización como una erosión, como su nombre lo indica, y terminan siendo muy susceptibles a los estímulos térmicos
inclusive tienen más susceptibilidad a producir caries dental. Sin embargo, aquel mito de que en cada embarazo se pierde un diente no tiene que ver directamente con el embarazo, sino más bien con los hábitos que tiene la mujer en el embarazo. Si ella es juiciosa con su higiene, si ella toma las medidas adecuadas de alimentación y de higiene, y además pues añade la crema dental con flúor que le va a proteger mucho, seguramente no va a tener ningún problema en cuanto a tejidos duros, es decir, a los dientes. Por otro lado, tenemos las enfermedades que afectan la encía, ¿cierto? Aumenta la inflamación gingival, produciéndose un sangrado que ocasionalmente, y si la mamá, la mujer tenía previo al embarazo un poco de gingivitis, seguramente se va a agravar en este momento. También encontramos que si existe enfermedad periodontal, es decir, que se han afectado ya no solamente la parte blanda de tejidos de la boca, la encía propiamente que todos conocemos, sino que además el huesito que sostiene a los dientes ya está afectado, seguramente se va a exacerbar en ese periodo, precisamente por ese efecto de las hormonas que están circulando y están muy activas en todo este proceso de la gestación. Y por último, tenemos, como ya les decía, un aumento de la susceptibilidad a infecciones que se produce precisamente por esa baja de defensas que se produce con la gestación. Bueno, vamos a ver eh, esas alteraciones bucales y cómo se podrían manejar desde un modo de vista preventivo y también obviamente ya en la consulta odontológica. En primer lugar, las caries dentales. Las caries dentales, como les decía, se pueden presentar por ese cambio en los hábitos de la gestante en relación a su dieta y a la higiene oral. El tratamiento que debe recibir la gestante obviamente es el restaurador con amalgamas, resinas, con todas las que conocemos normalmente como calza, ¿cierto? Son tratamientos que son inocuos para la gestante, se pueden realizar durante el periodo de embarazo sin ningún problema. Si vamos a activar medidas preventivas, básicamente entonces tenemos que recomendarle a la mamá que consuma menos azúcares y que si los va a consumir, los consuma dentro de las comidas. Si quiere picar algo extra fuera de las comidas, que lo haga con otro tipo de alimentos que no le produzcan caries, ¿cierto? Que no le vayan a inducir ese factor de riesgo, que podrían ser frutas, verduras, de pronto queso, yogur, algún otro alimento que la va a nutrir y que va a evitar que se le active pues ese factor de riesgo. Básicamente la higiene oral se debe realizar de 2 veces al día mínimo o 3, dependiendo pues de la posibilidad de la gestante, utilizando crema dental con flúor y usando el hilo dental. Bueno, otra afección bucal, como les decía ahorita, que se presenta con mucha frecuencia es la gingivitis. ¿Qué hacemos en el consultorio odontológico para tratar la gingivitis? Realizar una limpieza profesional, lo que todos conocemos como la profilaxis, o cuando vamos a la consulta odontológica que pedimos que nos hagan una limpieza simplemente. Esa se realiza y se debe realizar en toda gestante. No hay disculpas para que cualquiera de nuestras mujeres en embarazo no asista a la consulta odontológica, es una obligación y por ley debe hacerse, debe remitirse, debe asistir y debe ser tratada con todas las condiciones para beneficiar su salud y la de su bebé. Bueno, al realizar esa limpieza profesional en consultorio, obviamente la encía va a perder, digamos que esa irritación que tiene por el acúmulo de la placa y de las bacterias y va a mejorar notoriamente. Podemos recomendar enjuagues en la casa, que generalmente se recomiendan con agua de bicarbonato, que le va a ayudar a la mamá no solo a prevenir el crecimiento bacteriano, a limitarlo en ese espacio que a veces es tan propicio para ello, sino que además va a contrarrestar ese medio ácido que ha dejado los vómitos frecuentes que se presentan con mucha frecuencia en el embarazo. También se recomienda la aplicación del flúor tópico, que lo realizamos en el consultorio odontológico. Bueno, aparte de eso, recomendaciones de higiene bucal estricta 2 veces al día, con crema dental con flúor y el uso del hilo dental. Miren que para todas las afecciones bucales que se presentan,
son básicamente los mismos remedios. Es decir, que si tenemos una muy buena higiene y tenemos una buena dieta, una dieta adecuada, vamos a evitar que se presenten todas estas enfermedades. En relación al reflujo o a los vómitos, que son también muy frecuentes, se recomiendan enjuagues bucales con una cucharadita de bicarbonato diluido en un vaso de agua. Eso neutraliza el ácido. Realmente el reflujo y el vómito, pues, no es un problema de origen bucal, pero sí afecta muchísimo la boca, porque esos ácidos en los dientes hacen mucho daño, producen esa desmineralización que lleva a las erosiones dentales o incluso a la caries. Entonces, por eso es que tenemos que ponerles mucho cuidado. También es muy factible que se presente sensibilidad dental, obviamente si el diente ha estado erosionado por esos ácidos, queda muy susceptible a reaccionar a estímulos térmicos que generalmente tenemos en la boca, ¿cierto? Cuando ingerimos bebidas frías o calientes, o inclusive al hecho nada más de abrir la boca y sentir el aire. Hay personas que tienen tanta sensibilidad que con abrir la boca tienen para que les duela un diente. Entonces, en ese caso, para contrarrestar este problema, aplicamos el flúor en consultorio y utilizamos cremas dentales con flúor que le vamos a sugerir a la gestante. Bueno, otra alteración que se presenta con mucha frecuencia es el tumor gingival del embarazo. Ese tumor gingival del embarazo, afortunadamente, aunque es frecuente, se presenta solo en un porcentaje pequeño de las señoras en embarazo, ¿no? Y es simplemente una lesión que empieza a hacer un crecimiento, un tumor pequeño de la encía, que se produce generalmente en las papilas, ahorita les voy a mostrar una foto, y se vuelve muy sangrante, entonces la señora va a comer y con el hecho nada más de contactar el alimento, de pronto lo toca y va a presentar sangradito. No es un sangrado excesivo, pero sí es un sangrado que la va a incomodar y que va a preocuparla continuamente. Estos tumores gingivales del embarazo generalmente involucionan solitos después del parto. Se pueden hacer excisión quirúrgica y durante el embarazo realizarlo. Lo que pasa es que si ya se le causó en un primer momento, es probable que vuelva a repetir, que recidive pues si se retira durante el embarazo. Y como les digo, como generalmente involuciona solo después del embarazo, casi que nunca se trata, sino simplemente se le dan recomendaciones a la señora para que tenga muy buenos hábitos higiénicos. Obviamente que si se complica y se convierte en un problema, en ese caso habría que retirarlo. Bueno, aquí vemos un poco más ampliamente lo que es la gingivitis. Ustedes pueden apreciar este contorno inflamado, se ven estas papilas, este borde gingival muy eritematoso, muy gordito, ¿cierto? Que da la sensación de que si lo presionáramos sangraría inmediatamente y lo más probable es que así suceda, ¿no? Porque la inflamación gingival viene acompañada de sangrado. Entonces es una situación muy incómoda para la gestante. A veces el sabor en la boca también es desagradable y básicamente trata, se puede controlar con muy buena higiene y con el uso de la seda dental. La gingivitis se presenta casi que en un 60% de las gestantes, pero no es un hallazgo, digamos, ocasional nuevo. Generalmente una mujer que tiene una muy buena higiene oral y que queda en embarazo va a continuar con su buena higiene y no va a tener problemas. Pero si ya venimos con una gingivitis precedente, ya diagnosticada anterior al embarazo, seguramente en el embarazo se va a complicar, se va a agudizar y va a ser muy complicada de manejar para la gestante. Por eso es que tenemos que hacer muy buena educación desde antes del embarazo, cuando inicia el embarazo y posterior a ello. Bueno, esta inflamación se atribuye al aumento de la progesterona circundante, ¿no? Por el efecto hormonal que ya les había comentado. Suele ocurrir desde el segundo mes de embarazo, pero se exacerba con mayor frecuencia en el octavo mes. Se caracteriza por una encía roja, inflamada y que sangra con facilidad, aunque suele mejorar después del parto. Obviamente se acaba el influjo hormonal del embarazo y mejora. Cuando nuestras gestantes están en la adolescencia, sí que es peor. Ahí se suman dos efectos hormonales juntos, el de la adolescencia, el del embarazo, el de la pubertad, todo este cambio, y el del embarazo. Entonces tenemos muchos problemas de gingivitis en población gestante joven. Bueno, por otro lado vemos aquí el que les decía ahorita, el tumor gingival del embarazo. Es ese granuloma que se forma, mírenlo acá, simplemente es una complicación mayor de una gingivitis
y empieza a afectar una papila en especial, ¿no? Cualquiera pues, pero específicamente se ubica en un solo sitio. Generalmente es en dientes anteriores. Entonces miren este tejido que se ve como tan eritematoso, friable, como muy frágil en su constitución, y al ser irritado con cualquier estímulo, el alimento, se estrelló con de pronto el cepillo de dientes o con las cerdas, enseguida va a sangrar y va a ser muy incómodo. Obviamente la solución está, como les dije, en muy buena higiene. No va a involucionar solo durante el embarazo, pero sí después del parto, y si se complica, se vuelve muy dificultoso de manejar para la gestante, habría que hacer la excisión, con el riesgo, como les expliqué, de que vuelva a aparecer. Bueno, la enfermedad periodontal. Esto es un segundo paso, un paso adicional ya a la gingivitis. Inicialmente tenemos la encía inflamada, placa que dejamos acumular, que se nos vuelve un problema, que no limpiamos adecuadamente y que nos inflama las encías porque obviamente la placa contiene muchas toxinas que producen las bacterias y eso es lo que irrita tanto el tejido. Cuando ya avanzamos a un proceso adicional, ya no solamente se nos inflama esta parte, ¿cierto? La encía propiamente, sino que ya empieza a afectarse el tejido óseo, la parte de huesito que recubre y que sostiene el diente en el alvéolo, en la boca. Sucede generalmente porque dejamos acumular muchos restos de comida, como se puede apreciar aquí. Y estos restos de comida empiezan a endurecerse produciendo lo que todos conocemos como el cálculo o sarro. Este elemento es tremendamente irritativo para la encía, aparte de que ya no lo podemos retirar con el cepillo como si sucede de pronto en la gingivitis, que todavía es placa blanda que al utilizar adecuadamente el cepillo y la seda dental lo podemos retirar, este no tiene esa posibilidad. Entonces solamente se puede retirar en el consultorio odontológico mediante procedimientos pues de raspado, ¿cierto? Para que todo esto salga y el diente quede otra vez totalmente limpio. Pero la mera presencia del cálculo no es el hecho de que esté ahí y se vea feo y de pronto produzca un poquito de inflamación, sino que él se va metiendo y va despegando todo este tejido gingival del diente. Y por supuesto el diente queda en una posición muy difícil, digamos, para sobrevivir en la boca, porque termina haciéndose una bolsita acá donde se sigue acumulando comida, se sigue acumulando placa, se sigue produciendo cálculo y el diente empieza a tener una movilidad que finalmente puede terminar con su pérdida. Generalmente, esta patología se produce en un tiempo prolongado de tiempo. Es decir, esto no sucede de un día para otro. Primero tenemos una etapa inicial que es la gingivitis y cuando nos descuidamos ya de la gingivitis pasamos a este proceso. Cuando las mamás antes de su embarazo tienen un inicio de enfermedad periodontal, es casi seguro que se nos va a complicar en el embarazo, precisamente por todo el influjo hormonal del que ya les había hablado. Entonces, el objetivo principal que tenemos que tener nosotros como equipo de salud, como personal que trabaja en un hospital, que tenemos relación con las gestantes, es hacer la remisión lo más pronto posible al consultorio odontológico, al programa de salud bucal, para que realicemos el examen, busquemos, evaluemos esos factores de riesgo que tiene la mamá, empecemos a manejarla de una manera que no se nos complique esta enfermedad y que no nos traiga problemas adicionales para el embarazo y para el bebé. Porque resulta que todas estas problemas que vemos acá, toda esta infección que hay acumulada acá produce una cantidad de toxinas y esas toxinas desencadenan unos mediadores de inflamación que, como cualquier infección en el cuerpo, entran por el torrente sanguíneo y van hasta la unidad fetoplacentaria donde se encuentra el bebé. Entonces, ¿qué pasa? Que ese bebé que está ya muy tranquilito y todo su entorno muy tranquilito se empieza a ver afectado por esos mediadores de inflamación que terminan produciendo en un momento dado preeclampsia, un parto prematuro o un bebé con bajo peso al nacer. Entonces miren cómo desde lo que es una parte tan distante del crecimiento del bebé, del sitio del embarazo, estamos ocasionando un problema grandísimo, que como les digo puede terminar en afectar grandemente el embarazo. Muy importante que remitamos a nuestras gestantes lo antes posible a la consulta odontológica.
Bueno, ¿qué factores hacen que se pueda presentar esa enfermedad periodontal? Obviamente una mala higiene oral, hay predisposición también genética, algunas personas son más susceptibles a padecer la enfermedad, pero si se cuidan adecuadamente seguramente no se va a presentar. El descuido de no asistir a una consulta odontológica con frecuencia, que puede suceder mucho antes del embarazo y solamente cuando llega el embarazo que la remitimos entra en contacto pues como con la atención profesional. El hecho de fumar y de consumir alcohol, sobre todo el cigarrillo, es muy nocivo para los tejidos orales. Entonces, son elementos que tenemos que intervenir para que si existe la enfermedad la podamos controlar y si no existe, pues que no se vaya a presentar. Las recomendaciones clínicas son consulta odontológica periódica y obligatoria en el embarazo y el manejo indicado. Lo que encontremos en ella hay que manejar. Si tiene necesidad de hacer detartrajes y curetajes, que son procedimientos específicos para manejar y controlar pues todos estos factores de riesgo, hay que utilizarlo. Hacerle la profilaxis debida, aplicarle el flúor que requiera, hacer las actividades ya resolutivas si tiene caries o si tiene otros procedimientos por hacer. Todo se puede realizar en el embarazo. Obviamente, si hay condiciones muy complicadas o que requieren de un tiempo prolongado de atención, serían actividades para posponer después del embarazo para evitar complicaciones. Bueno, recomendaciones en cuanto a hábitos higiénicos, vuelvo a repetir, cepillado dental y uso de seda dental, dieta saludable rica en frutas y verduras que van a ayudar a mejorar la condición y la respuesta de la encía, cesación de hábitos nocivos si los tiene la gestante. Es fundamental incorporar como parte de las actividades de prevención primaria de los profesionales sanitarios estrategias que eviten el inicio del consumo del tabaco, el alcohol y sustancias psicoactivas, así como mensajes que apoyen la cesación de estos hábitos en los pacientes que los llevan. Esto va dirigido especialmente a la población joven. Tenemos muchísimas gestantes en el grupo de los adolescentes y de los jóvenes y ellos también tienen a veces mucha inclinación por estos hábitos. Entonces tenemos que intervenir desde tempranamente para evitar que lleguemos a un embarazo con estos problemas. Bueno, y por último hablamos de la caries dental. La caries dental es uno de los problemas que más afectan a la población mundial. Básicamente, se podría decir que casi el 90% de la población del mundo y obviamente en Colombia ha sido afectada por la caries dental. Las gestantes tienen un alto riesgo de padecer caries dental, por lo que ya les mencioné inicialmente, por los cambios de hábitos, ¿no? Empiezan a consumir más frecuentemente comida, seguramente con más azúcares y más carbohidratos, y de pronto no hay un mismo control de la higiene bucal. Entonces, por eso es frecuente que algunas gestantes desarrollen caries dental. Sin embargo, no es porque sí, porque se embarazó y tiene que perder un diente como habitualmente lo conocíamos, no. Tampoco es cierto que el calcio que necesita el niño para crecer se extraiga de los dientes de la mamá, que ese es otro mito muy conocido. Realmente el calcio proviene de la dieta y más fácil de pronto del tejido óseo de la madre, pero nunca de los dientes. Las causas, como ya les dije, tienen que ver básicamente con los hábitos. Y de pronto contribuye un poquito las náuseas no, el vómito, que lleva ácidos a la boca. Bueno, algo muy importante que hay que tener en cuenta con la mamá es que si ella es una persona que ha asistido al control odontológico, a su consulta, ha sido tratada, la hemos cuidado y entregamos una mamá sana para que curse su embarazo con las mejores condiciones, seguramente ella va a permanecer así y va a transmitir ese estado de salud a su bebé. Tendrá una saliva a lo mejor no tan llena de bacterias pues en cantidades tan grandes como lo podría tener una mamá con enfermedad periodontal o con gingivitis o con caries sin tratar, ¿cierto? Y eso es lo que va a entregar a su bebé. Sin embargo, hay una transmisión que se realiza de bacterias a los bebés y que tenemos que controlar. Y la controlamos básicamente con evitar la transferencia de saliva de la mamá al bebé o de los cuidadores al bebé, porque muchas veces los niños no los son cuidados por sus madres, sino por su papá o por familiares o inclusive por personas extrañas. En ese sentido, vamos ahorita a revisar unas recomendaciones. Bueno,
¿Qué recomendaciones le vamos a dar a la gestante para que tenga la mejor calidad de salud bucal? En primer lugar, que cepille sus dientes y encías cuidadosamente, al menos 2 veces al día, que use un cepillo suave y pequeño para evitar las náuseas, que utilice crema dental con flúor, que use la seda dental entre los dientes al menos 1 vez al día, que mantenga una dieta sana, limite los alimentos azucarados a las comidas y no a entre horas, lo que yo les decía, si van a picar, si de pronto tienen ganas de comer algo entre comidas, que sea algo que no tenga mucho contenido, ojalá ningún contenido de azúcar, y que haga autoclisis. Por ejemplo, las frutas y verduras ayudan a consumirlas, ayudan a hacer limpieza, pero si nos comemos un bombón, una torta, esto más bien sí se nos pega a los dientes y va a ser muy difícil evitar que se nos produzca una desmineralización si no estamos muy juiciosos con el cepillado dental. Prefiera la fruta fresca en vez de los zumos industriales. Obviamente las bebidas que conseguimos en cajitas y demás vienen con mucha cantidad de azúcar, entonces no estamos haciendo el cuidado adecuado. Evitar las bebidas gaseosas y cuando se presenten náuseas y vómitos, tomar pequeñas cantidades de frutas, vegetales, yogur o queso a lo largo del día. Así se controlan un poquito las náuseas. Es decir, que como para evitar que se produzcan, estar consumiendo estos productos que no son cariogénicos y que sí nos ayudan a controlar ese efecto de náuseas. Enjuagar con agua bicarbonatada después de cada vómito. Bueno. Ahora, en cuanto a la visita al odontólogo, ya les dije que hay que remitir a todas las gestantes a odontología, a la gestante hay que recomendarle y hay que llevarla de la mano para que no se nos escape. Si les decimos que vaya a pedir cita odontológica, seguramente ella no lo va a hacer, o algunas lo harán, pero muchas no lo hacen porque les da mucha pereza la consulta odontológica. Es mejor que de alguna manera tengamos articulada la atención y nosotros mismos de la manita le vamos a conseguir la cita y vamos a hacer que asista. Y ya el odontólogo se va a encargar de motivarla, de hacerle ver lo importante que es su salud bucal para el desarrollo de su bebé y seguramente la vamos a tener ahí hasta que termine su tratamiento y salga muy bien controladita para tener a su bebé. Bueno, recomendaciones para la mamá cuando ya tenga su bebé. Aquí básicamente me estoy enfocando al tema de la lactancia. Eh, Obviamente nosotros tenemos que promover la lactancia materna hasta el cansancio. Existe eh, mm, pues una recomendación en relación al uso de los biberones y de los chupos de entretención que básicamente los odontólogos no recomendamos por todos los factores de producción de caries, de factores de riesgo para, digamos que la alineación dental, para la articulación de una buena función, de una buena mordida, que se va a ver más adelante. Sin embargo, pues sabemos que muchas mamás, por X razón, a veces no alimentan a sus bebés, entonces lo que sugerimos en estos casos es que no se dé más allá del año si es necesario alimentarlo con biberón y nunca en ningún caso permitir que el niño duerma con el biberón porque generalmente o siempre llevan azúcares que nos van a llevar a la caries casi que sin ninguna duda. Es necesario que cuando acostemos a dormir al niño siempre le limpiemos la boquita y si el niño se queda dormido antes de poderle retirar el biberón o inclusive el seno de la boca, hay que hacerle una limpiecita, levantarle el labio y limpiarle muy delicadamente para evitar que se nos peguen pues estos azúcares, se queden ahí y puedan producir la caries dental. La lactancia materna es fundamental para nuestros niños. Si tenemos unos muy buenos hábitos higiénicos, se la podemos dar indefinidamente. Eh, Tenemos que ser muy claros en esto porque a veces las mamás tienen mitos y tradiciones y creen que definitivamente los niños no requieren una higiene desde muy pequeños o que no les va a pasar nada hasta que no ven las caries pues en su boquita, no lo van a entender. Entonces en ese sentido tenemos que ser muy incisivos y los niños deben tener una limpieza bucal desde que nacen, inclusive desde que antes de que tengan dientes, porque hay que limpiar
todos esos residuos de leche que quedan en la lengua, todos y acostumbrarlos a una rutina, básicamente para que ellos sientan su boca limpia y después no extrañen cuando empiecen a salir los dientes la rutina del cepillado diario. Bueno, vamos a hablar ahora de la salud materno-infantil, porque bueno, ya nos enfocamos en que tenemos una mamá sana, sabemos cómo la vamos a poder lograr a través de nuestro control, de nuestra promoción de una salud bucal adecuada, de unos buenos hábitos, explicándole todos los efectos que esa salud va a tener sobre su bebé y de que si no la tiene, todo el perjuicio que puede causar. Bueno, como les decía, la caries dental es una enfermedad que afecta a una gran cantidad de población. La salud bucal del bebé tiene total relación con la de la madre. Si nosotros vemos a una mamá muy cuidadosa de su higiene bucal, seguramente va a ser una mamá muy preocupada porque su hijo también la tenga. Y todo lo contrario, si el entorno en el que nace el niño es un entorno donde la salud bucal no es importante, seguramente no se van a preocupar por la salud bucal del niño. Ahí el factor educativo y que tiene que ver todo el equipo de salud es fundamental. Muchas veces ni la mamá ni el bebé nos llegan a los odontólogos, pero sí les llega al equipo de salud, a la enfermera, al médico, al nutricionista, al psicólogo. Todos tenemos que trabajar por la salud bucal de los niños. En Colombia, el último Estudio Nacional de Salud Bucal, que incluyó niños de 1 y 3 años, nos dejó noticias muy desalentadoras. El 6% de los niños de 1 año ya tienen caries. Y si tenemos en cuenta la caries no cavitacional, es decir, la que todavía no ha hecho cavidad en el diente, pero que ya vemos que viene en proceso de desmineralización, se eleva hasta el 29%. O sea, son cifras extremadamente altas que no podemos concebir en nuestra población infantil. Imagínense que a los 3 años ya el 47% de los niños tiene caries del tipo que están viendo ustedes ahí en la foto. Es decir, caries cavitacional, caries que ya está destruyendo los tejidos dentales del niño, produciéndoles dolor, produciéndoles infecciones, produciéndoles situaciones que afectan hasta su autoestima, porque los niños en un jardín infantil donde tienen compañeritos, obviamente los van a tildar, les van a colocar motes y pues van a estar incómodos con esa situación. Primero de dolor, de incapacidad para alimentarse y segundo de visibilidad ante sus compañeros. Bueno, a los 5 años el mismo estudio nos dice que el 62% de la población infantil ya tiene caries. Estos datos primero nos sugieren un altísimo descuido por parte de nosotros como padres, de pronto de intervención adecuada de los servicios de salud y también una falta de acceso a la atención odontológica. Tenemos que cambiar esto y para ello tiene que trabajar todo el equipo de salud porque solo los odontólogos no lo logramos. Ya se vio que a nosotros no nos llegan los niños que a lo mejor no tenemos la mejor disposición o no somos muy conscientes todavía de hacer la inducción a la demanda, no tenemos las herramientas, entonces necesitamos ese apoyo grandísimo de todo el equipo. Bueno, la caries se produce ¿por qué? Rápidamente les voy a contar, es una enfermedad multifactorial que es transmisible y es prevenible. Transmisible de la mamá al bebé cuando transfiere esa primera infección. Por eso es tan importante que la mamá esté sana y que a su vez evite algunos, digamos, costumbres muy tradicionales de transferencia de saliva que tenemos en nuestras comunidades, ¿cierto? Y es que la mamá le sople la comida que le va a dar al bebé porque al soplar está transmitiendo saliva y se la está entregando a su hijo, que si el niño tiene chupo y se le cayó el chupo, entonces la mamá lo alza del piso y lo limpia con la boca de ella y está transfiriendo todas las infecciones que ella tiene en su boca, o que le demos besos en la boca que todavía es peor, ¿no? Todas esas costumbres hacen que el niño rápidamente adquiera los microorganismos y se vuelva susceptible a las mismas enfermedades que padece la mamá. Bueno, como les decía, entonces hay tres factores que producen la enfermedad y necesitamos que estén los tres para que se dé. En primer lugar, un microorganismo, que generalmente es el Streptococcus mutans, es el más común, un huésped susceptible, entonces tenemos un esmalte que en ocasiones sale defectuoso, pero que no es una razón para que le dé caries.
si no están los tres factores no le va a dar. Una saliva que puede ser protectora o puede no serlo mucho, y obviamente un estado nutricional que tiene el niño y que si ha sido bien cuidado seguramente va a ser adecuado. Por otro lado tenemos un medio ambiente que es el que nos ofrece, digamos, el cuidado que tenemos con el bebé, ¿no? Si tenemos placa bacteriana acumulada, obviamente va a ser un sustrato muy importante, favorabilísimo para que las bacterias crezcan ahí y desarrollen toda esa cantidad de ácidos que posteriormente, con el tiempo, que es otro factor aquí muy general que tenemos, desmineraliza el diente y se produzca la caries. Eso es muy frecuente en los niños que duermen con biberón, que todo el tiempo van a tener sus dientes susceptibles, ese sustrato que es el azúcar que el niño está consumiendo, y obviamente unos dientes expuestos permanentemente. Entonces, ¿qué se va a producir? La caries dental, como vemos acá. La caries dental eh, puede ocasionar, además de las lesiones como tal, de verle los dientes feos al niño, rotos, va a producirles dolor. No inicialmente, pero a medida que el diente se va destruyendo, va produciéndose ese dolor, va a producir infecciones que generalmente van a afectar la carita del niño. Entonces son los niños que vemos con la cara inflamadita, va a producir obviamente necesidad de tratamiento, de manejo en urgencias, de que al niño haya que anestesiarlo, de que haya que aplicarle antibióticos, inclusive puede generar hospitalizaciones y en casos extremos puede afectar inclusive al niño de tal forma que puede correr riesgo su vida. Además, como les decía, afecta su calidad de vida, porque es un niño que no se alimenta adecuadamente, que no crece bien porque no se alimenta adecuadamente y porque posteriormente va a tener muchas dificultades de interacción en su proceso educativo. Bueno, los niños que tienen caries en la dentición inicial generalmente la tienen en su dentición permanente, entonces es un factor de riesgo adicional para toda su vida. Así inicia la caries, como dice aquí la fotico, con estas manchitas blancas. Si nosotros vemos niños con estas manchas blancas, no le vemos la caries como ya está aquí o como la vimos anteriormente, una cavidad franca, pero vemos estas manchas blancas, corramos. Hay que llevar al niño inmediatamente al odontólogo para que le aplique un barniz de flúor para prevenir, remineralizar este tejido. En este momento estas lesiones son reversibles. Se remineraliza el diente, se vuelve fuerte nuevamente y no viene este proceso de destrucción posterior. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de que esto no suceda, y si llega a suceder, intervenirlo ahí mismo. Esto no da tiempo, en 15 días ya está el huequito, ya está la cavidad como la vemos acá. Bueno. Esta es la transmisión de bacterias cariogénicas de la que les hablaba ahorita, la mamá chupando, limpiándole el chupo al niño con su boca, transmitiendo todas las bacterias que ella tiene a su bebé. Eh, esta transmisión es muy frecuente. No quiere decir que el niño no se vaya a contaminar nunca de bacterias, obviamente sí. Inmediatamente nace, empiezan a haber una cantidad de bacterias en su boca, pero la bacteria que produce la caries o la principal bacteria solamente aparece en la boca del niño cuando ya hay dientes. Y si nosotros empezamos a hacer transmisión anterior, ella empieza a buscar reservorios y a quedarse listica para atacar cuando haya dientes. Si nos demoramos en esta transmisión de bacterias, también se va a demorar la aparición de la caries en la boca del niño, o no va a aparecer. Bueno, pautas para mejorar la salud oral materno-infantil, las que ya mencionamos: revisión odontológica, acciones preventivas y resolutivas en la mujer gestante para que tenga una salud maravillosa, uso de flúor tópico en lactantes mayores de 10 meses con alto riesgo de caries, esas lesiones blancas que les mostraba, si las atacamos rápido con el barniz de flúor, rapidito se van a detener y no vamos a tener el riesgo de las caries. Abandono del biberón y chupo de entretenimiento, en el caso de que se usaran como máximo a los 2 años. Realmente antes de ese tiempo tiene que ser, esto puede ser para el chupo, pero para el biberón debe ser al año de edad. Evitar hábitos de transmisión salival madre-hijo, introducir lo más tarde posible los azúcares refinados, esa es otra conducta que debemos tener con nuestros niños. No les debemos dar azúcar en el primer año de vida bajo ninguna circunstancia, porque ese azúcar, en primer lugar, va a hacer que a ellos les guste, y en segundo lugar va a fomentar factores de riesgo para la aparición de caries dental. Evitar el picoteo frecuente sólido líquido, usar pasta dental con flúor desde la erupción dental. Ese es otro mito muy grande que tenemos a nivel
de nuestra población. Los niños desde pequeñitos pueden usar su crema dental con flúor. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con la forma como los cepillamos. La crema dental se debe utilizar en los niños menores de 3 años con una mínima untadita en el cepillo, una cosa mínima, y hacer el cepillado en seco para que no se produzca toda esa espuma que ellos se van a tragar posteriormente porque no son capaces de escupirla. En eso hay que tener mucha precaución, siempre debe estar supervisado por un adulto. Y la visita odontológica es del primer año de vida y revisión periódica cada 6 meses. Los niños tienen derecho a atención odontológica desde el nacimiento y la debemos realizar y los debemos remitir y los odontólogos los deben atender. Y a partir de esa primera visita, cada 6 meses. El odontólogo, mirando cada caso, podrá determinar cuáles son las recomendaciones para cada niño, porque cada niño tiene unos factores de riesgo diferentes. Bueno, después del parto, ¿qué recomendamos a la madre? Mantener su nivel de higiene oral, limitar los productos azucarados, evitar contaminar con saliva al bebé y consulta odontológica periódica. La mamá se tiene que seguir cuidando, no porque ya salió del embarazo, eh, tiene que olvidarse de su cuidado bucal. Tiene que seguir muy juiciosa, mantener esa salud bucal que logró adquirir o que logró sostener en el embarazo y mantenerla así por el resto de su vida. Y para el recién nacido, empezar con una limpieza de las encías con paño o gasa humedecida una vez al día, como vemos aquí, con las manos muy limpias. Aquí muestran pues a un profesional haciendo la limpieza, obviamente tiene guantes. La mamá en la casa, con un lavado de manos previo, empieza a limpiar la boquita del bebé, puede ser una vez al día. Promoción de la lactancia materna indiscutible. Después de la erupción de los primeros dientes, más o menos a los 6 meses, limpiarlos con cepillito. Un cepillo suave, un cepillo muy blando y de mango duro para que no se nos desplace y no vayamos a lastimar al niño. No dejar acostado al bebé con el biberón, salvo que contenga agua, pero en ningún caso, mejor ninguno. Y realizar la primera consulta odontológica en el primer año de vida y después cada 6 meses. Bueno, ¿qué mitos tenemos alrededor de la salud bucal de las gestantes que a veces encontramos pues como escuchamos con mucha frecuencia? ¿Es seguro para la mujer embarazada acudir al odontólogo? Sí. No solamente es seguro, sino que es necesario. Ya les expliqué por qué, todos los factores que pueden desencadenar una boca descuidada, unas infecciones como la enfermedad periodontal que es tremenda y que termina produciendo, como ya les dije, preeclampsia, parto prematuro, o bajo peso al nacer. Esos son, digamos, los riesgos que en un momento dado podría traer una enfermedad periodontal. ¿Qué ocurre si durante el embarazo aparece una urgencia dental y necesita hacerse una radiografía? En lo posible, no tomamos radiografías a las gestantes, ¿cierto? Por todo el efecto que puede traer sobre la mamá. Sin embargo, las radiografías odontológicas tienen muy poca radiación, el efecto es mínimo y fuera de eso siempre están protegidas con un delantal plomado que cubre al bebé. Entonces, si fuera estrictamente necesario, se podría hacer, pero en lo posible, si es un procedimiento que podemos eh, aplazar, lo ideal sería no tomar. Comer entre horas predispone a la caries, sí, totalmente. Ya les dije que especialmente si estamos consumiendo carbohidratos y azúcares. Es cierto que cada embarazo cuesta un diente, de ninguna manera, ya lo dijimos, son los hábitos que al cambiar y al tener una mayor susceptibilidad por el vómito y por los cambios, digamos, que presenta la señora, la mamá en embarazo, eh, se presenta un mayor descuido y generalmente podemos o habitualmente o eventualmente más bien se puede producir la caries, pero no es eh, de común, pues no es lo habitual. Bueno, hasta aquí llega la teleconferencia. Espero que participen mucho en el foro, hagan todas las preguntas. Si les quedaron dudas de lo que yo les dije, con mucho gusto. Yo realmente espero que este sea un espacio de mucha discusión, de solucionar muchas inquietudes de salud bucal, casi que no hablamos todas las personas que participan en el diplomado, porque la salud bucal siempre es un tema como muy aislado del resto de la salud general. Inclusive para personas que no estén en el equipo de salud y quieran preguntar, la pregunta que les parezca más inoficiosa, háganla, porque de todo lo que ustedes puedan aprender, vamos a poder dar educación a nuestras gestantes, a nuestros niños y ayudar a consolidar unas generaciones más sanas en nuestro país. Bueno, muchas gracias.
Ahí estaba este muchacho.